Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Steffi. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto compartir con usted y la ciudadanía. Buenos días también. Acaba de iniciar su gestión después de la salida de Mae Montaño y vale la pena recordar en qué contexto se dio esa salida. Recordemos qué fue lo que dijo la exministra. Montaño explicó en redes sociales detalles de su salida. Dijo que este lunes fue convocada a una sesión de gabinete en el Palacio de Gobierno y que luego de reunirse con el presidente, lo hizo con el secretario de la Administración, Iván Correa, para hablar sobre el proyecto Ecuador sin hambre. Grande fue mi sorpresa cuando el secretario de la Administración desvió el tema de la conversación para señalarme, a grandes rasgos, que ellos, supongo que refiriéndose al gobierno, necesitan rescatar al MIES para sí, como preámbulo para solicitarme la renuncia. Por los antecedentes, el utilizar subsidios, programas, bonos con fines políticos más que asistenciales y en aras de transparentar la situación, ¿cuál es el giro que le quieren dar al MIES? Buenos días, Steffi. Mire, yo creo que lo fundamental en este momento es cumplir un programa de gobierno desde el ámbito social que está establecido justamente con aquella propuesta que nosotros defendimos durante campaña electoral a través del liderazgo del presidente, que obviamente el Ecuador entero decidió darnos una oportunidad. Por lo tanto, uno de los enfoques fundamentales es efectivamente extraer del ámbito político a algo que es de carácter social. ¿Con qué si no nos podemos desentender? Es con el ámbito económico. Porque la mejor política social, como lo ha dicho el presidente, y lo replico con total convencimiento, es el empleo. Y a partir de ello, una vez que tengamos ese gran enfoque de desarrollo económico, en donde saquemos a aquellos ecuatorianos, en donde 7 de cada 10 no tienen empleo formal, al contrario, están en el desempleo, en el subempleo y en el empleo informal, eso nos convertirá en un país de desarrollo. Por lo tanto, las políticas de... ¿Y ese enfoque en qué dista, en qué se diferencia del enfoque que llevaba la anterior ministra, como para que digan que la necesidad del cambio es porque necesitan ese trabajo para sí? A ver, esa es una declaración de mi antecesor, a quien respeto mucho. Ese no ha sido el enfoque del presidente. Hay otro tipo de diferencias que lo ha explicado el presidente en el marco de la presentación de las nuevas autoridades del país. Yo no profundizo en aquello, soy muy respetuoso de haberlo manejado. De hecho, he convalidado, he valorado varias de las acciones que se vienen realizando. Sin embargo, hay temas que requieren profundidad. En uno de ellos, estimada Estefanía, es la depuración o diría yo, la actualización de la base de datos de los beneficiarios del bono de desarrollo humano. Ahí tenemos algo que tiene que ser consistente. Todos los 14 años que vivimos, sumado a la pandemia que aún la venimos peleando y que la hemos logrado enfrentar con un programa de vacunación con profundidad que hicimos en el gobierno del encuentro, nos va a permitir esa salida emergente que requerimos frente a una dificultad económica. Más de 1 millón de ecuatorianos más se han involucrado en esta línea de la pobreza y pobreza extrema. Por lo tanto, nosotros tenemos la responsabilidad de convertirle al Ministerio de Inclusión Económica y Social en aquel abrazo social del gobierno del encuentro. Y eso sí es algo de lo que les corresponde o se deben responsabilizar en relación a los fines, hacia dónde van a destinar ese gasto social. El presupuesto para su sector bordea los 1.600 millones de dólares. Casi todo se va prácticamente en bonos. ¿Se va a poder cumplir con esos 1.600 para su presupuesto? Pero por supuesto, hay que tener varias aristas que arreglarlas en este proceso. Como ministro de Inclusión Económica y Social y por disposición del señor presidente, el primer enfoque que estamos trabajando desde el minuto 1 en que me posicioné como nuevo ministro es en aquella aplicación, en aquella depuración de la base de datos. Porque, Steffi, existe gente que cobre en este momento el bono, pero que no es aquella que debería ser beneficiaria. Y por el contrario, existe miles
millones de ecuatorianos que tienen que incorporarse a este proceso. A este Le voy a abrazo preguntar social en un del minuto gobierno del sobre pueblo. eso, pero antes, para dejar claro sobre no solo el financiamiento, sino el presupuesto. La exministra había dicho que recibió este ministerio con un hueco financiero de unos 300 millones de dólares. Ahora, tienen los recursos que han recibido de organismos internacionales, principalmente el Fondo Monetario. ¿Podrán ser destinados directamente a gasto social, a subsidios que sí lo reconoce, que sí lo permite, en este caso como los bonos? Por supuesto. Aquí le hago una referencia rapidísima sobre el particular. Cuando el presidente posiciona ministros, no posiciona administradores de los fondos existentes. Posiciona líderes y lideresas que encuentren alternativas de financiamiento. Existe dificultad económica en todas las carteras de Estado y en lo particular mi vida de administración pública así lo demuestra. Hay que incorporar fondos de cooperación internacional, hay que incorporar a la empresa privada y por lo tanto esa brecha económica que lo tenemos todos en el sector público, producto de lo ya mencionado hace un momento, tiene que ser y va a ser una de mis principales ejes, el pilar fundamental de verificación del cumplimiento de los objetivos planteados. Entonces, 1.600 millones de dólares es la meta, pero y más si es que se consigue ese financiamiento de organismos internacionales. Ahora, son 1.400.000 personas que están recibiendo el bono, pero hay que hacer una depuración, es lo que usted dice. Primero, porque en la práctica está jugando el mensaje político, es decir, el gobierno le apoya con un bono, si usted vota por nosotros, sigue recibiendo un bono. Ahí 1.400.000 electores, una elección la ganan con un poco más de 2 millones. ¿Cómo proponen hacer esa depuración para que puedan recibir los que realmente necesitan? Porque el enfoque del gobierno no es, Steffi, mantener la línea de la pobreza o la pobreza extrema. Al contrario, el enfoque del gobierno tiene una connotación estructural, es decir, sacar de la línea de la pobreza y pobreza extrema a aquellos ecuatorianos que han sufrido demasiado en el Ecuador. Y por lo tanto, la generación de empleo como parte de la política estructural del gobierno es fundamental. Y en ese contexto, para nosotros, depurar la base de datos significa que aquellos ecuatorianos que no están siendo beneficiarios se incorporen, aquellos ecuatorianos que producto de la crisis económica o de la pandemia se incorporen y sean beneficiarios de este bono de desarrollo humano. El clientelismo con el que se manejó los últimos 14 años en función de este apoyo, de esta política social, es desdesterrado de este gobierno. Y por lo tanto, ese enfoque del juntos lo logramos, lo tenemos que hacer con todos los actores y beneficiarios. En este sentido, por ejemplo, una de las primeras acciones que estamos pensando implementarlos, porque usted comprenderá que estamos en un proceso de incorporación dentro del Ministerio de Inclusión Económica, sin perjuicio de que se desarrollen todas las actividades de protección especial, de transferencias monetarias que viene haciendo el Ministerio. Pero decía, una de las primeras acciones es el involucramiento de los como gobiernos autónomos descentralizados parroquiales. ¿Quién más que los gobiernos de cercanía, Steffi, conoce a la gente que es beneficiaria del bono y quienes no están siendo beneficiarias aunque se lo merezcan? Es decir, trabajar con los gobiernos autónomos descentralizados para saber y trabajar esa lista de depuración. Ahora, ¿bajo qué parámetros? Y pregunto esto porque hace algún tiempo entrevistábamos a propósito de una investigación que se hizo en Harvard sobre cómo se debería medir la pobreza multidimensional. Revisábamos que a los gobiernos, claro, les interesa decir que han reducido la pobreza, pero ¿según qué índice? Según los ingresos, quien tiene un ingreso menor a $50 ya entra en el índice de pobreza extrema, pero si el que gana 51 ya no es considerado pobre. ¿Cómo van a hacer para poder sincerar los índices tal como se están manejando, las mediciones? También para saber quién está en esa extrema pobreza y quién tiene que acceder a un bono. Steffi, hay que diferenciar lo que hace el Ministerio de Inclusión Económica Social y lo que hace el registro social, que es una instancia autónoma adscrita a la Presidencia de la República. Por lo tanto, que dicho sea de paso, lo trabajamos de manera conjunta. La métrica con la que este momento, la más actualizada que tiene el registro social, es la métrica del 2018, aquella fórmula polinómica, fórmulas matemáticas, estadísticas que le permiten hacer una evaluación que probablemente
determina falsos positivos y falsos negativos. El rango de acción en base a esos falsos positivos o negativos es lo que hay que disminuir. Sin embargo, la urgencia no está en establecer un nuevo sistema de medición que identifique al 1.400.000 ecuatorianos beneficiarios del bono de desarrollo humano y de desarrollo humano con condición variable, además de aquellos otros 600.000 ecuatorianos que están bajo el régimen de protección especial. No entra en este momento este particular. Hay que dar la urgencia al caso y para ello lo que le vamos a entregar en este momento al registro social es una base de datos establecida con aquellos gobiernos autónomos parroquiales que identifican claramente a su sociedad. Quiero ejemplarizar con Claro, pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo lo van a definir los GATS? Y esta preocupación es válida porque eso es pensando en que pueden estar recibiendo el bono quienes no, según la medición y la estadística, pero también quienes a propósito lo están recibiendo por cómo se lo ha estado manejando. Usted ha dicho, por ejemplo, que han recibido denuncias de muertos cobrando bonos, es decir, inscritos los que no tienen que estar, pero no se ha hecho público que funcionen o cómo están operando estas redes, cómo ha funcionado, cómo se ha mal utilizado el bono, de ser el caso. Correspondería entonces también una investigación para identificar cuáles serían esas mafias que usted ha mencionado, o ya tienen información. Totalmente, tenemos varias información y ese es el plan de trabajo que estamos estableciendo para este particular proyecto. Y téngalo por seguro que quienes me conocen desde mis ejecutorias, a mí no me tiembla la mano con respecto a identificar aquellas mafias, a tomar determinaciones en términos de política pública y ejecutarlas. Sin embargo, hoy por hoy no le quiero dejar de lado este análisis que hicimos con usted con respecto a los gobiernos parroquiales. El 89% aproximadamente de los beneficiarios del bonos están en la ruralidad. ¿Quién más que los presidentes de juntas parroquiales, los tenientes políticos, los jefes políticos del cantón pertinente, para ejemplarizar, de la parroquia Pacha de mi provincia de La Suay? ¿Quién más que el presidente de la junta o el teniente político de ella conocen quiénes son los beneficiarios, conocen quiénes pueden no ser beneficiarios? Y lo haremos de manera obviamente prudente, adecuada, con veeduría ciudadana, con veeduría de la academia, para que ellos entreguen una base de datos preliminar. Claro, y ahí es importante con quién lo hacen. Usted menciona la academia y hago un paréntesis ahí, porque cuidado entonces, si va por los GATS, que también tienen intereses políticos, se convierte en un bono partidista. Por eso tiene que ser una veeduría cruzada. Ahí usted tiene el presidente de la junta parroquial, tiene al teniente político, a su vez tiene la supervisión del jefe político del cantón, el involucramiento inclusive de la iglesia católica, de otras iglesias que puedan aportar para generar veeduría ciudadana. Porque además esa información no va a ser pública, sino entregan una base de datos, porque va a ser el registro social quien acuda de manera directa ya a esa base de datos pequeñas, ya no de 2 millones de personas, sino de 200.000 personas que probablemente sean quienes estén tomándose un bono que no es merecedor acorde a la condición económica que demanda la exigencia. Y a partir de ello, hacer una valoración ya técnica con la métrica 2018 y entregarle al Ecuador un resultado final. Ok, con eso claro, ministro. Hoy, post pandemia, en medio de una pandemia, tenemos más pobres en el país, más gente que va a querer entrar a recibir el bono, pero si la meta es que cada vez sean menos, porque salen de esa línea de pobreza, es lo que se aspira, en el proyecto que van a anunciar en las próximas horas, ¿qué está pensado justamente para esa línea o quintil más pobre que espera un trabajo, que espera una oportunidad, más que vivir condenado a un bono, pensando, y le pregunto porque le compete a usted en relación a quienes espera que ya no sigan necesitando de un bono, porque están teniendo una oportunidad por otro lado? Ese es el concepto, Steffi, un proyecto de oportunidades, una posibilidad de acceder a tener una condición de vida digna. La mejor condición de digna es el empleo y por eso el presidente, conjuntamente con el ministro de Trabajo y el aporte de todos los ministros que generamos una articulación en función de los proyectos de ley, tenemos que aportar. Y por lo tanto, como le decía en un principio, la política social no se desentiende de la política económica que busca a través del proyecto de oportunidades tener la posibilidad de generar empleo para aquellos que no lo tienen, trabajar con aquellos que están ávidos de poder tener empleo, aquel grupo de personas que están en el nivel de pobreza y pobreza extrema. ¿Y parte de eso que le compete se va a anunciar hoy, ministro?
Sí, mire, solamente algo particular. Eso lo va a anunciar el presidente y el ministro de Trabajo en las próximas horas. Sin embargo, algo rápido. El presidente ha dicho con claridad meridiana y así se respetará. No se reducirá un solo centavo de la aportación presupuestaria para el ámbito social. Y así lo respetaremos. Lo que haremos es una actualización, que es lo fundamental. Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica Social, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A usted, Steffi, muchas gracias.